En toda la situación política de Venezuela, desde todo lo que ha pasado, hubo un momento en que estuvo muy cerca de producirse un cambio político sobre la base de llamémoslo así, el apoyo que tenía uno de los líderes de la oposición a Maduro, que era Juan Guaidó. Y Juan Guaidó fue reconocido por varios presidentes como el verdadero representante del gobierno venezolano y acudió a una serie de foros en esa calidad y pasó a ser una persona que había que mirar porque eventualmente podía en cualquier momento ser el mandatario venezolano. ¿Qué pasó con Juan Guaidó? Bueno, de eso vamos a conversar porque cuando las personas están muy altas, de pronto caer duele más. ¿Cómo estás, Raúl? Sí, bueno, la semana pasada hubo una decisión realmente trascendental por parte de la oposición venezolana que defenestró o sacó de su puesto a Juan Guaidó. Todavía falta una votación más que lo ratifique, pero por una mayoría sustantiva, 72 votos contra 23, el principal organismo opositor decidió quitarle a Juan Guaidó la representación de la oposición y sin duda que la postura de Guaidó descansaba no solo sobre el apoyo que recibía de los partidos opositores, 4 de ellos los más importantes, sino que de parte de Estados Unidos. Y Estados Unidos con el tiempo se ha ido decepcionando o desilusionando con Guaidó en cuanto a su capacidad de liderar una oposición capaz de poner a Maduro. Y por lo tanto, él ha quedado en una situación cada vez más desmejorada políticamente y esto ha culminado con su remoción. Todavía la oposición va a tener que nombrar a un directorio, como lo han avisado, un directorio conformado por 5 personas y que probablemente va a estar integrado por los principales partidos opositores. De manera que Guaidó se quedó sin piso y esto termina con un proceso largo en que Guaidó hizo todo lo que estuvo a su alcance para reemplazar a Nicolás Maduro, pero no lo consiguió y a lo largo del tiempo su figura se fue desgastando, comenzaron a surgir muchas denuncias de escándalo, de aprovechamiento financiero entre sus partidarios. Por cierto, como pasa en todas las agrupaciones, sobre todo cuando son opositoras, surgen discrepancias. El poder muchas veces ayuda a aglutinar, pero cuando se está en oposición y además hay distintas ambiciones, se hace más difícil mantener la cohesión. Y esto es lo que ha pasado en Venezuela y termina una fase importante en los intentos de poner o reemplazar a Nicolás Maduro. Finalmente esto va a culminar en una nueva elección el próximo año, pero hasta entonces falta tiempo y habrá que ver cómo se configura la oposición en esta nueva situación que hasta ahora tenía a Guaidó como la figura unificadora, aunque siempre hubo bastante discrepancia sobre su capacidad de liderar y el factor determinante fue Estados Unidos en mantenerlo en esa posición privilegiada, pero también las condiciones han cambiado mucho para Estados Unidos y en este cambio de actitud el petróleo ha jugado un papel. Sí, oye, hay que recordar también esa reunión de Cúcuta, ¿te acuerdas tú? Donde prácticamente se iba a bendecir el nuevo presidente venezolano, digamos. En el 2019. Exacto. Exacto, y bueno, el presidente Sebastián Piñera fue uno de los mandatarios que fue allá y una parte significativa de los mandatarios latinoamericanos le estaban brindando
liderados por Estados Unidos, que llevaba la voz cantante en este asunto, llegaron a Cúcuta con la idea de que iba a haber una movilización o iba a haber un levantamiento militar, y hubo gran expectación en ese momento, sí. Hubo una gran cobertura periodística que muchos de nuestros televidentes recordarán, pero finalmente las Fuerzas Armadas quedaron absolutamente leales al gobierno constituido de Maduro y el asunto no pasó a mayores. Hubo un atentado fallido contra Maduro realizado a través de drones. Es decir, han habido varios incidentes, pero nunca, por lo menos desde el exterior, se ha tenido la impresión de que el gobierno de Maduro estuviera a punto de caer, ni mucho menos. Y en definitiva, la oposición, aunque hay una oposición sustantiva, y cabe recordar que 7 millones de venezolanos han abandonado el país, es decir, una cantidad enorme. Pese a ello y la gran crisis económica, nunca se logró, o la oposición nunca logró organizar una huelga general, una paralización del país, que sería una demostración, sin, digamos, recurrir a la violencia directa, hubiese sido una demostración sólida del respaldo a la oposición y rechazo al gobierno. Bueno, nunca hubo un paro nacional, aunque hubo paros sectoriales, pero nunca se paralizó el país, pese a todas las dificultades que han sido muy grandes en el campo alimentario, en el campo sanitario. Es decir, Venezuela ha atravesado por una crisis muy severa, con mucho sufrimiento para grandes sectores de la población, pero con todo el gobierno logró mantener su organización, su coherencia, y hoy día aparece como el vencedor de esta fase. Habrá que ver qué ocurre en las urnas, eso es otra historia, pero de momento Maduro se debe sentir muy satisfecho. Ahora, esto se ha venido negociando, el mes pasado estuvieron negociando en México con la oposición y estableciendo los términos de cómo van a seguir adelante, y Estados Unidos ha venido levantándole las restricciones a Venezuela. Yo mencionaba antes el factor petróleo. Bueno, claro, con la guerra ruso-ucraniana, Estados Unidos trata de obtener petróleo y gas en todos los países donde le es posible para abastecer a sus aliados. Estados Unidos no tiene problemas de abastecimiento, pero para mantener la cohesión de su alianza en torno al respaldo a Ucrania, requiere conseguir algunos recursos en distintos países, sobre todo para abastecer a Europa, y esto, Venezuela aparecía como un socio interesante, y esto empezó a cambiar la postura de Washington, que inició conversaciones y han llegado ahora a un acuerdo que permite que la empresa petrolera Chevron se reinstale en Venezuela. Es decir, estos son señales muy potentes de levantamiento de sanciones que pesaban sobre Venezuela, y esto lleva claramente a una normalización. Y si bien este no va a ser el gobierno Maduro, no va a ser un gobierno afín o con simpatía de Washington, por lo menos consigue una cierta neutralidad por parte de Estados Unidos, que hasta ahora venía arrinconando en forma sistemática al gobierno venezolano. De manera que aquí hay un cambio muy profundo. Y, por cierto, si Estados Unidos afloja, es decir, una gran cantidad de países, hubo 60 países, cuando tú mencionabas que muchos países dejaron de reconocer al gobierno de Maduro, bueno, hubo 60 países que de una manera u otra, algunos sin romper relaciones, pero reconocían a Guaidó como el presidente interino, y muchos organismos internacionales comenzaron a brindarle ayuda a Guaidó y a la oposición venezolana. De hecho, muchos de los activos del gobierno venezolano fueron congelados por Estados Unidos, y parte de esos recursos fueron entregados a la oposición, que en ese momento, hasta hace muy poco, era reconocida como el gobierno legítimo
interino, pero legítimo, de Venezuela y desconocían a Maduro. Sí, además hay otra variable que quiero preguntarte sobre eso, Raúl, y que tiene que ver con... Venezuela fue durante mucho tiempo un país donde básicamente se turnaban dos grandes coaliciones el gobierno, el ODECO y el COPEI. Estaban permanentemente eso hasta que llega Chávez y finalmente después entra Maduro y todo lo que conocemos de ahí en adelante. Pero la oposición mantuvo estos mismos grupos o se fragmentó la oposición a Maduro durante un tiempo y ahora en el momento en que nombran a Juan Guaidó como el líder, eran grupos que eran distintos a los originales, eran distintas, pero nunca formaron la oposición, no me recuerdo, grandes partidos de nuevo para enfrentar al gobierno de Maduro. Hay partidos nuevos, pero no han sido determinantes y, como tú bien señalas, hubo un quiebre muy importante y la irrupción del chavismo cambió el escenario político venezolano y los viejos partidos que se habían repartido el poder, o sea, alternaban en el poder, fueron perdiendo fuerza y su discurso estaba muy desgastado ya, de manera que sí, han irrumpido nuevas fuerzas, pero todavía hay una gran incógnita sobre cuáles son las correlaciones de fuerzas efectivas. Los ADECO o COPEI, como tú bien señalaste, cuáles son de estos dos partidos que han perdido fuerza, pero si en una nueva elección supervisada con garantía, habrá que ver quién emerge con la mayor fuerza, aunque es dudoso que estos dos grandes partidos tradicionales, que por lo demás no han cambiado tanto su discurso, su ideología, puedan volver a ocupar el sitial que tuvieron antes. Pero todo eso está por verse, es decir, Venezuela ha vivido una suerte de congelamiento político, sin mencionar, teniendo en cuenta que además han salido 7 millones de personas. Es un contingente muy importante en cualquier país y eso altera, y sobre todo gente de un cierto estrato social relativamente acomodado o moderadamente acomodado. Eso también va a tener un impacto sobre la estructura política del país. Por lo tanto, hay una gran incógnita. Lo que sí queda claro que quienes apostaron a tumbar a Maduro y poner a Guaidó como alternativa sufren una gran derrota política y, bueno, para muchos venezolanos una tremenda frustración en cuanto a sus aspiraciones, sus esperanzas de que podría haber un cambio sustantivo y que el chavismo quedara como algo del pasado. Bueno, vamos a estar atentos entonces a lo que sigue. Gracias, Raúl. Cuídate, nos vemos mañana. Sí, sin falta. Chao, viejo. Chao. Nos vamos, hicimos un programa un poco más compacto. Nos encontramos mañana en Última Mirada. Hasta luego.